un prólogo que, como el domingo pasado, algunos que ustedes estuvieron, es un prólogo a la predicación. Pero viendo la pantalla, viendo el título de la predicación para hoy, nos damos cuenta que el título, Una fe no fingida, y el subtítulo es Habita en el creyente verdadero y se hace visible. Esa es la fe no fingida, es decir, una fe genuina, real. Yo tendría una reflexión sobre esto, una pregunta: ¿cómo se manifiesta una fe no fingida? ¿Cómo es posible identificar una fe no fingida? Y la pregunta para cada uno de nosotros: ¿poseo yo una fe no fingida? Sería un motivo de examen personal, como lo sugería el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, allá en la segunda carta, capítulo 13, versículo 5, por ahí, que les dice: examínense ustedes a ustedes mismos para ver si están en la fe. Y el punto de aseguranza, la piedra de toque para saber si uno está en Cristo, la da el apóstol. Ahí dice: ¿o no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Entonces, una fe genuina, ¿cómo es posible identificarla? Lo vamos a considerar durante la predicación, y tomando algunas ideas, algunas frases de esta predicación. Quiero decirles que nuestro hermano Joab, que está aquí en el teclado, hace unos domingos nos comentaba al pastor Manuel y a mí que él había tomado la decisión de poder ofrecer a través de la música una pequeña reflexión sobre lo que se va a tratar el mensaje. Entonces, para eso nos pide a los pastores que con antelación al domingo le pasemos algunas ideas que van a estar presentes quizá en la predicación, y él se comprometió grandemente a ponerle música a esas reflexiones, a esas frases, a esas ideas. Entonces, gracias a Dios por Joab. Vamos a orar por él. Y esa va a ser la intención constante, ¿verdad? Seguramente habrá ocasiones en donde no será posible, pero hoy... Concédenos la fe basada en tu poder, solo tú, solo en ti podemos lograr que el asedio de las pruebas nos lleve a demostrar absoluta confianza en Jesucristo. Es el deseo de que si usted no alcanza a captar algo de lo que el predicador dice, por lo menos se lleve esta reflexión en su corazón.
porque Dios quiere que cada uno de nosotros posea una fe no fingida, una fe genuina, una fe viva, sincera. Señor, te rogamos que abras nuestro corazón para que tu palabra penetre hasta lo más profundo y nos haga ver la luz de la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo, para poderte ver, contemplar, maravillarnos por la obra completa y total que tú haces en la vida de todo aquel que pone su confianza absolutamente, pero también exclusivamente en tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que reflexionemos, que consideremos cuál es la fe que poseemos nosotros. ¿Qué clase de fe estamos proyectando al mundo, Señor? Que nos ayudes a considerar que nuestra fe no es para vivirla cada domingo solamente, sino para vivirla cada instante, en cada interacción que tenemos con la gente, en cualquier lugar donde nos encontremos. Queremos, Señor, tener una fe no fingida. Queremos mostrar esa fe porque queremos mostrarte a ti. No es para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última de sus cartas. Y está escrita a uno de sus colaboradores más queridos por el apóstol, según vemos testimonios en la Escritura. Timoteo era un joven creyente que Pablo lo consideraba y lo llamaba amado hijo, a pesar de que no era su hijo, ni biológicamente, y lo más probable es que tampoco era su hijo espiritualmente hablando. Sin embargo, Pablo lo trata de esa manera, con ese cariño con el que un padre trata a sus hijos. Leemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, cómo fue que se conocieron ellos. Dice, después, hablando de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Como podemos ver en este pasaje, Timoteo ya era un creyente, era un discípulo de Jesús, y además tenía un muy buen testimonio. Los hermanos de las iglesias en Listra, en Iconio, seguramente en Derbe también, tenían una buena impresión de Timoteo a causa de su fe, a causa de su testimonio, de su forma de vida, de su conducta. Su madre era una mujer, dice la Escritura, judía creyente, es decir, había nacido judía, criada en el judaísmo, pero cuando escuchó el evangelio del Señor, se convirtió a Cristo. Es lo que dice ahí, una mujer judía creyente. El papá de Timoteo no, él era griego. Y me hace pensar el pero que pone ahí. Este pasaje dice, pero de padre griego. Me da la impresión de que el papá de Timoteo seguía siendo
un griego en toda la extensión de la palabra, es decir, no conocía al Señor Jesucristo. Puede ser que sí lo conociera, no dice la Escritura. El pero remarca la posibilidad de que pues él era simplemente una persona que no conocía al Señor. Sin embargo, a pesar de eso, asumiendo que su papá todavía no fuera creyente, Timoteo se conducía conforme a la fe descrita en la sana doctrina. Como escuchábamos en el canto ahorita, ¿verdad? Que Dios nos conceda tener ese tipo de fe, que refleje la doctrina del Señor. Incluso hay pasajes en la Escritura que dice que adorne la doctrina del Señor. Esa fe es a la que tenemos que aspirar nosotros. Pablo, cuando lo vio, seguramente pudo identificar en él varios rasgos que hacían claro que Timoteo tenía una verdadera fe. Y de inmediato dijo: yo quiero que tú me acompañes en mis viajes misioneros. Y se lo llevó con él, y a partir de ahí vemos a Timoteo ayudando a Pablo en su ministerio, en los viajes, en persecuciones, en tribulaciones, padecimientos. Y también estuvo al lado del apóstol cuando éste escribía cartas a las diferentes iglesias. Incluso leemos allá en la carta a los Hebreos que Timoteo llegó a estar preso por causa del testimonio de Cristo. Él siguió los pasos de Pablo, que si bien no era su padre biológico o su padre espiritual, sí lo fue en el andar cotidiano. Lo adoptó, por así decirlo, como hijo espiritual, y lo fue instruyendo, le fue enseñando de manera íntima cómo es el andar en Cristo. A partir de ahí, con esa confianza, Timoteo fue considerado por Pablo una persona sumamente fiel, sumamente capaz y sobre todo lleno de una fe no fingida, de tal manera que lo podía comisionar a asuntos muy delicados, como leemos aquí en la primera carta a Timoteo, como Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Una tarea muy difícil. En la misma carta nos damos cuenta cuando Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Era un joven, verdaderamente un joven comisionado para este tipo de tarea: estar en las iglesias, enseñando la sana doctrina, corrigiendo la falsa doctrina, enfrentando falsos maestros. Y todo eso era posible exclusivamente y únicamente porque él verdaderamente era un creyente en Jesucristo. Tenía una fe verdadera habitando en su corazón, y podía mostrar esa fe no fingida. La fe no fingida, hermanos, es visible, es evidente, se demuestra. No pude dejar de recordar cómo Max Vargas nos decía en algunas ocasiones, en alguna predicación, él decía: hay algunos creyentes que están en su trabajo todo el día, toda la semana, todo el año, años, y nadie a su alrededor sabe que son cristianos. Y él decía: parece que están en la secreta. Me acuerdo siempre de esa expresión: parece que están en la secreta, ¿verdad? Andan de incógnito. No, hermanos, la fe no fingida no puede estar en la secreta, no puede pasar desapercibida, tiene que ser visible, tiene que ser evidente, porque tenemos que dar testimonio audible y testimonio conductual también.
No es nada más una. A veces podemos quedar engañados creyendo, no, es que yo me conduzco conforme a las leyes, conforme a las reglas, no ofendo a nadie, etcétera, etcétera. Pues sí, hay mucha gente que se conduce así en el mundo y no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que es éticamente, moralmente, sin lugar a dudas, lo digo, superior a mí. Tranquilamente, intachables. Y sin embargo, si la fe de Cristo no está en su corazón, esa conducta intachable de nada va a servir. Nosotros necesitamos echar mano de la vida eterna y hacer visible nuestra fe. Y eso significa traer el foco de atención a Cristo Jesús, no a nosotros. No estamos conduciéndonos bien para que la gente nos aplauda a nosotros, de ninguna manera. Es llamar su atención y dirigir su mirada a Cristo Jesús. Con nuestra conducta, pero también con nuestras palabras, predicando el Evangelio. Vamos a entrar ahora sí en materia. Esto fue un previo marco de referencia para saber por qué Timoteo, de qué estamos hablando, por qué se escribió la carta. Y con el favor de Dios voy a tratar de cubrir esta carta en los siguientes domingos, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, por lo menos una vez cada 15 días. Pero por lo pronto vamos a ver estos pasajes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué tremendo testimonio de vida. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dos cosas notables en este breve pasaje. Una, Pablo era capaz de decir de sí mismo, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Esa expresión, hermano, requiere un verdadero sustento de que lo que estás diciendo es verdad. En otras palabras, requiere que no haya nadie a tu alrededor que pueda decir, no es cierto, yo tengo esto contra ti, tú tienes esto reprochable. Y Pablo decía, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ya en una ocasión él se había atrevido a decir esto, lo recordarán, cuando estaba ante el sumo sacerdote Ananías, y dijo esto, dijo lo mismo, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. ¿Y se acuerdan lo que hizo Ananías? Le dio la orden a uno de los que estaban con él de que fueran y le dieran una bofetada en la boca a Pablo, como diciendo, eso es una casi blasfemia. ¿Cómo te pones a decir que tú eres capaz de dar testimonio de ti mismo, de que tienes una limpia conciencia? Entonces no es un asunto fácil el poder decir esto, pero Pablo, conocemos su vida, conocemos su testimonio y lo podía decir. Y la otra cosa notable en este pequeño pasaje es, Pablo oraba por lo menos 2 veces al día. De noche y de día y de noche, en la mañana y en la tarde. Y dice, y yo te recuerdo, Timoteo, en mis oraciones, ruego por ti de noche y de día. Impresionante, hermanos. Alguien por aquí nos exhortaba, Griselda nos exhortaba a hablar, pero también nos decía, oren. Hermanos, podemos aspirar a orar 2 veces al día, 7 días a la semana.
Y si lo estamos haciendo o estamos orando más veces como Daniel, por ejemplo, gloria para Dios. Pero si todavía tú y yo no entramos en un hábito de oración, es la oportunidad de tomar esa exhortación de Griselda y es la oportunidad de tomar esta exhortación que nos hace Pablo. Orar de noche y de día, intercediendo por los hermanos, a favor de los hermanos. Él hacía eso, pedía por Timoteo, pedía la oportunidad de volver a reunirse con él, y el motivo, decía aquí el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No es que se acordaba de las lágrimas y se gozaba, sino que deseo verte para llenarme de gozo. Y ¿sabes qué, Timoteo? Mientras estoy orando por ti, me acuerdo siempre de tus lágrimas. Y con más ganas deseo verte para consolarte, para fortalecer tu fe, para comunicarte algún don espiritual, para animarte en la fe. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, que es la última carta cronológicamente hablando que él escribió y que tenemos registrada en la Biblia, él ya era una persona mayor. Incluso más adelante veremos que dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Seguramente ya sabía que en Roma, donde estaba preso, se iba a dictar una sentencia de muerte en su contra. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Por eso, Timoteo, te envío esta carta dándote las instrucciones de vida que finalmente puedo darte a ti y a todos los que tienen una fe como la tuya. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. A través de la carta, no lo leeremos ahorita, pero a través de la carta vemos por lo menos otras 2 ocasiones en donde repite este deseo el apóstol Pablo. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 9 y versículo 21, le dice: procura venir pronto a verme. Y si vienes, hazme este favor, tráeme estas cosas que me son necesarias. No tenemos registro específico de qué ocurrió o cuál fue el momento en que Timoteo derramó esas lágrimas a las que se refiere Pablo. Algunos han sugerido que se refiere a las lágrimas que seguramente tuvo que derramar en el último momento en que pudo ver a Pablo, cuando se despidieron antes de que Pablo quedara preso allá en Roma. Otros dicen, y se acordarán ustedes en el libro de los Hechos, cuando Pablo, junto con su equipo de colaboradores, en donde estaba incluido Timoteo, manda llamar a los ancianos de Éfeso y se despide de ellos y oran con él. Y dice la escritura que todos se echaban a los brazos de Pablo, al cuello de Pablo, llorando, besándolo, porque sabían que ya no iban a volver a ver su rostro. Timoteo estuvo en esa reunión, según podemos ver ahí en la carta a los Hechos, de los Hechos. Sin embargo, no sabemos a cuál punto específico, pero Pablo lo pone a la vista. Me acuerdo de tus lágrimas, tengo deseo de verte para llenarme de gozo. Y vamos a ver en el versículo 5 el motivo especial de esta predicación: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí está la expresión que da origen al sermón de hoy. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo podía decir eso Pablo? Les puedo asegurar que no era solamente porque Timoteo dijera: yo tengo fe en Cristo. No era nada más por esa declaración momentánea,
Pablo vio la realidad de la fe de Timoteo y por eso desde el primer momento dijo: yo quiero que tú vengas conmigo, que seas parte de mi equipo, porque estamos comisionados por Dios para llevar el evangelio a todo el mundo. En otras palabras, hermanos, insisto, la fe no fingida es visible, es evidente. No nos engañemos pensando: yo soy cristiano, yo tengo fe, pero nadie sabe que yo soy. Hermano, si estamos en esa situación, hay algún problema en nuestra vida. Lo contrario quizá debería de ser lo cierto. Todos a mi alrededor, en mi trabajo, en mi casa, en mi colonia, en la vecindad, todos a mi alrededor saben que yo soy creyente. Y muchos me rechazan por ser creyente. Muchos me respetan por ser creyente, pero todos saben que yo creo, tengo mi fe depositada en el Señor Jesucristo. Esa debiera de ser una aspiración tuya y mía. Y podemos empezar en lo más cercano, en la familia. Ahorita vamos a ver lo que nos enseña esta carta. Un paréntesis aquí para reflexión tuya y mía. Que Pablo llame fe no fingida a la fe de Timoteo, por lo menos en mi caso, enciende un poquito las alarmas, porque daría la impresión entonces de que lo contrario también es posible. Hay fe fingida. Puede existir fe que se finge. Se puede fingir la fe. Y eso da escalofríos, hermanos. Porque ¿dónde sería el foro natural para alguien que quiere fingir la fe en Cristo Jesús? En la iglesia. Allá afuera no, allá afuera a nadie le interesa andar fingiendo ni una ni otra cosa. La gente es como es. Pero en la iglesia de Dios pueden entrar personas fingiendo la fe. Para mí eso es escalofriante y debemos estar atentos en oración, enseñando la sana doctrina con toda insistencia. Porque quizá alguien que entra con esa máscara podrá oír el evangelio verdadero y podrá venir a los pies de Cristo. Pero cerrando ese paréntesis, Timoteo poseía una fe no fingida. Y fue visible para Pablo, fue evidente, fue claro, lo pudo reconocer. Si tú y yo estuviéramos enfrente de Pablo, ¿podría él reconocer esa fe no fingida en ti y en mí? Eso es algo que debemos de pensar. Ay, caray, si yo en lugar de Timoteo fuera yo el que estaba ahí, ¿qué diría Pablo? Vente, Raúl, vamos a predicar. Quiero que tú estés conmigo en los viajes. O diría, no, pues ahí Raúl, Dios te bendiga, nos vemos, ¿verdad? No sé si me explico, hermanos. Es un tema muy importante. ¿Qué clase de fe está habitando en nosotros? Pablo sabía muy bien que Timoteo tenía una fe no fingida y decía incluso, y yo sé que ese tipo de fe primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Yo les pregunto entonces, si la abuelita y la mamá de Timoteo también poseían una fe no fingida, y luego Timoteo, ¿eso significa que la fe se transmite genéticamente? No, de ninguna manera. ¿O querrá decir que se puede heredar la fe, como se heredan los puestos en algunos trabajos de gobierno? No, no es posible, hermanos. Dice la Escritura que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, no pensemos que nuestros hijos
son creyentes solamente porque viven en un hogar en donde los padres son creyentes. Nuestros hijos tienen que estar expuestos a la palabra de Dios. Tienen que escuchar el evangelio para que lleguen ellos a recibir la justicia de Dios, la salvación de Dios, y para que lleguen a tener una fe no fingida. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la abuelita y la mamá de Timoteo escucharon en algún momento de su vida, escucharon el evangelio de la gracia y creyeron en el evangelio, y por eso vino la fe a ellas. Y no se quedaron ahí. La abuelita y la mamá se dedicaron enteramente a compartir su fe con Timoteo. Dice 2 Timoteo 3: pero persiste tú, le habla Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estoy seguro que el papá de Timoteo no fue el que le presentó las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque el papá de Timoteo era griego. Él no tenía absolutamente nada que ver ni conocimiento de las sagradas escrituras, como sí lo tenía su mamá Eunice, como sí lo tenía su abuelita. Y desde la niñez había sabido las escrituras, no por su propia iniciativa seguramente, sino porque la mamá y la abuela tomaron el tiempo de llevar a su hijo a los pies de Cristo. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién de aquí es abuela? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Qué bendición, qué bendición. Hermanos, los que nos quedamos sentados, un vistazo a su alrededor y identifiquen a estas hermanas. Y quisiera que nos lleváramos de tarea, orar, rogar al Señor, interceder por ellas, para que como Loida, que era una abuela creyente y tenía una fe no fingida, ellas también, en la medida de sus posibilidades, puedan pasar la palabra de Dios a sus nietos. Que aprovechen el tiempo, que compartan vida a través de compartir el evangelio de la gracia. Dios las bendiga, hermanas. Pueden tomar su asiento. La pregunta también es para las mamás, ¿verdad? Y pues se van a volver a parar quizá, pero ¿quién es mamá aquí? ¿Quién es mamá? Las mismas abuelas, por supuesto, pero párense, por favor, las mamás que no se habían parado ahorita. Si ya te paraste hace rato porque eras abuela, está bien, pero si eres mamá y todavía no eres, ponte de pie. Aquí hay otro buen número, hermanos, de hermanas creyentes en Cristo Jesús. Hermanas que habiendo oído el evangelio creyeron y por lo tanto son salvas. Es lo que dice la Escritura. Y todos los que estamos sentados podemos verlas, podemos ver sus caras, conocemos su testimonio, su vida. Y la tarea para nosotros es llevarlas en oración. Llevarlas en oración para que Dios les dé la diligencia y la claridad de vista para entender que una de las funciones más importantes de su vida es transmitir la fe de Cristo Jesús a sus hijos. Amén. Pueden sentarse, hermanas. La invitación entonces para ustedes, mujeres, es que imiten la conducta y la fe de Loida y de Eunice. Y que cada día que vean a sus hijos o a sus nietos, recuerden este pasaje y puedan hacer lo posible para compartir las buenas nuevas con ellos. Y desde bebé, ahora que tengo la bendición de ser abuelo,
tengo una doble bendición porque por situaciones de logística mi hija y mi nieta todavía están en mi casa. Entonces pues ahí tengo la oportunidad de llegar y de cargar a mi nieta y de estar con ella buen tiempo. Pero les quiero compartir que su mamá y su abuela, de las primeras cosas que hacen en el día, le cantan el credo de los apóstoles, el credo basado en la Escritura. Y Ana Camila seguramente escucha bien y está oyendo y no podemos conocer sus reacciones. A mí sí me platica aparte ella y me dice lo que pasó en el día. Pero hermanos y hermanas especialmente, aprovechen cada minuto que puedan estar cerca de sus nietos o con sus hijos. Háblenles de Cristo. Inventen alguna forma para tener la excusa de presentar el Evangelio. Y por último, para terminar con esta reflexión de estas mujeres, ahora me voy a la inversa. Tú eres hijo, tú eres hija, o eres hermano, tío o sobrino, pero tú, estando en Cristo, tienes una fe no fingida que habita en tu corazón. Tu mamá, tu abuela, tu papá, tu abuelo, tus tíos, tus hermanos, que no vemos aquí, porque quizá todavía ellos no nacen de nuevo, están esperando que tú les presentes el Evangelio de Cristo. Les decía hace rato, no es por herencia, no es por genética, no es por decreto, es por el oír la palabra de Dios. Y tú que estás aquí hoy, tienes la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que como veíamos en la mañana temprano es poder de Dios para salvación. Tú tienes el Evangelio para compartir con tu familia. Hermanos, entonces el fundamento de la fe no fingida es el lugar en donde está anclada. Y el único fundamento que Dios ha establecido, el único fundamento en donde podemos encontrar la verdadera fe o para depositar nuestra fe es una persona. No es un lugar geográfico, no es un país, no es una ciudad, no es Jerusalén, no es una iglesia, no es una religión, no es un lugar como este o un templo fastuoso como los que hay a través del mundo. El único fundamento aprobado por Dios para que de ahí surja una fe no fingida es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. Y cantábamos en la mañana también, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y eso lo tienen que saber tus nietos, tus hijos, pero también tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus amigos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartir. En otras palabras, tenemos la responsabilidad y la gran oportunidad de hacer visible nuestra fe no fingida. Que la gente vea, no a nosotros, sino que a través de nosotros pueda ver a Cristo Jesús. Ese es el objetivo de nuestra vida, glorificar a Dios. Nuestra vida y nuestro destino depende de dónde está anclada nuestra fe. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí están 100% seguros de que su fe está única y exclusivamente anclada en la persona del Señor Jesucristo.
Pero si no es el caso en alguno de ustedes, necesitas con urgencia arrepentirte de tus pecados y rogarle a Dios que tenga misericordia de ti para que te dé vida y te conceda esa fe que habilita y capacita para ver la majestad de Cristo Jesús y gloriarse en Él. Para ir cerrando, para finalizar, vamos a ver solamente un ejemplo de los varios que hay en la Escritura de cómo la fe sí es visible, sí se puede ver. Ustedes recuerdan, por ejemplo, aquellos hombres que llevaban a un paralítico en un lecho, que querían llevarlo y entrar a la casa donde el Señor Jesucristo estaba enseñando y no podían porque estaba lleno el lugar. ¿Qué hicieron esos hombres? Dice la Escritura que se subieron por el techo y siempre me ha dado pendiente que no se nos fueran a caer por el hoyo. No sé cómo se metieron, pero subieron al techo y lograron su objetivo y le presentaron al paralítico al Señor. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Dice la Escritura, al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos. La fe no fingida, hermanos, es visible y se traduce en actos concretos. La fe no fingida es evidente, es visible y se manifiesta en actos concretos. El mismo Señor dio testimonio, dice, al ver la fe de ellos, y sanó al paralítico. Y hay otros ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer cananea? Aquella mujer que no siendo parte de Israel, cuando vio que iba pasando el Señor, le gritaba, Señor, socórreme. Y seguía gritando y gritando, y los apóstoles, los discípulos le decían, ya despídela o atiéndela, o a ver, porque viene detrás de nosotros, grite y grite. Y el Señor Jesucristo dice, yo no fui enviado sino a la casa de Israel. Y esta mujer era sirio-fenicia, era ya de por Tiro, Sidón, por aquellos rumbos de la costa. Y sin embargo la mujer insistió y alcanzó al Señor y se postró delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Y el Señor le dijo, es que yo vengo al pueblo de Israel. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor que dijo, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe, eres salva. Amén. El Señor ve nuestra fe es visible por necesidad, es evidente por necesidad. Si eso no está siendo una realidad en tu vida, hermanos, es momento de ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que nos dé el valor, la humildad, la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder salir y dar testimonio de nuestro Señor. Y así como estos hay otros pasajes, pero quiero cerrar con este, que para mí es algo impresionante. Está en Lucas capítulo 5, me parece, no, 7, del 6, la segunda parte del versículo 6 hasta el 10. Aquí lo que está pasando es que un centurión, es decir, un soldado romano que tenía por lo menos 100 soldados a su cargo, un hombre importante, allá en Capernaum, que por cierto, en un viaje que pudimos hacer nosotros, fuimos a Capernaum y entramos en las ahora ruinas de la sinagoga de Capernaum. Y el pasaje nos dice que este centurión les había construido una sinagoga. Muy probablemente entonces, la sinagoga en la que entramos nosotros, sin saberlo en aquel momento, de manera tan precisa, fue construida por este centurión.
Y cuando este centurión escuchó que Jesús andaba por ahí, envió a unos amigos judíos de él. Él era romano, él era un soldado, un centurión, pero tenía amigos judíos, era muy generoso y los mandó pidiéndoles que fueran con Jesús y le dijeran: ven a mi casa porque mi siervo, al que yo estimo grandemente, está muy enfermo, a punto de morir. Los amigos de él van con Jesús y le dicen: Señor, el centurión te manda a llamar porque su siervo está muy enfermo. Y mira, Señor, él es digno de que tú vayas, porque ama a nuestra nación. Es más, nos construyó una sinagoga. Definitivamente él es digno de que vayas. Y el Señor Jesucristo va para allá, rumbo a la casa del centurión. Seguramente algún muchacho corrió veloz y le dijo: ¿sabes qué, centurión? Allá viene ya Jesús. Y en ese momento el centurión volvió en sí y dijo: pero ¿qué estoy haciendo? ¿Perdón? ¿Qué estoy haciendo? No soy digno. Yo no soy digno para que el Señor venga a mi casa. Y entonces manda otra comitiva y les dice: dice el centurión que no te apures, que no te molestes, porque no soy digno, dice él, de que tú entres a mi casa. Pero solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y también tengo bajo mi autoridad a hombres, y a este le digo: ve y haz esto, y va y lo hace, y a este: ve para allá, y va y viene según yo. Entonces tú, Señor, nada más di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces leemos: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Impresionante. Y el Señor Jesucristo dice: les aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, el Señor se maravilló por la fe del centurión. Es nuestro placer, es nuestro privilegio maravillar a nuestro Dios mediante una fe no fingida. Porque el Señor, cuando ve nuestra fe genuina, Él se maravilla, Él se goza, Él se deleita. Porque la fe no fingida se alimenta de la contemplación de la majestad y de la gloria del Señor Jesucristo. No es una fe que nosotros trabajamos o inventamos. Esa fe no fingida se nutre de estar contemplando de manera constante la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se goza, se llena de un gozo inefable porque reconoce que Cristo Jesús es Dios hecho carne y que por lo tanto es totalmente digno de que nuestra fe esté depositada en Él. Es totalmente digno porque confiamos que Él cumple todas sus promesas. Entonces, ¿cómo es nuestra fe? Ya vemos que es visible, es evidente. ¿Cómo es la fe que tenemos nosotros? Hermanos, nos exhorto a todos nosotros a que estemos delante del Señor, poniéndonos a cuentas delante de Él, rogándole que aumente nuestra fe para poder salir allá al mundo en donde estamos día con día, para que nuestra fe sea visible y muchos más vengan al conocimiento de Él. Amén.